A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Quick kid quips so harsh and cynical, touches stricken, cold and clinical. What a transformation to behold. But I don't like this new, I want the old. It's not the words that make it fun. We've said such things before to rival them, but it's how you say them now that's changed. Cold but sympathetic all the same. You like to convince me that I'll be better off, so you go on and I'll be happier. I'll be happier. You go on, yeah, you go on. You be gone and I'll be happier. Shoot me. Es curioso porque yo ya me he acostumbrado al hecho de estar siempre solo en el estudio y ustedes los oyentes supongo que se han acostumbrado también a que las conexiones con los invitados y con los colaboradores sean de la calidad que son. A veces intentamos, y ya se lo aseguro, que hacemos siempre lo posible por buscar la mejor manera para escuchar de la forma más limpia a cada persona que sale por la radio. A veces hay unos fallos, a veces no, depende también de los teléfonos de los invitados que están todos en sus casas, de la habilidad de los colaboradores. En este caso, los colaboradores de Carabanchel y Buenos Aires tienen, pues digamos que son duchos en la tecnología. A veces hay un poco de retardo, sobre todo con Buenos Aires, pero vamos a ver qué tal hoy. Javier San Pedro y Pera Estupiña, ¿cómo estáis, compañeros? Bueno, Hola, muy bien. Como dice Teo el técnico, el retardo está en la persona. No está en el aparato, ¿no? Y en el wifi, yo creo que como ahora es muy pronto, la señal de wifi es buenísima y no hay tanto retardo. Creo que alguna vez que hemos conectado más tarde, puede ser que por los vecinos consumiendo todos a la vez estas ondas, puede afectar. Seguro, no, habría cortes seguros y el ancho de banda se va ocupando con argentinos navegando por Netflix, que es una cosa que no está pasando a esta hora de la mañana en Buenos Aires. Pero Estupiñán es químico, es bioquímico, conduce en la 2, cazador de cerebros, y Javier San Pedro es doctor en genética, biología molecular, iba a decir, colabora con El País, abre El País a diario, porque su crónica todo el mundo la espera. La tuya y la de Íñigo Domínguez son las dos crónicas que están sacando adelante el periodismo en este país. Oye, la historia del origen del coronavirus tiene todos los ingredientes para una buena teoría de la conspiración, porque es un virus, al fin y al cabo, misterioso, un país de origen con un gran hermetismo político, ¿no? Y un presidente de Estados Unidos enemigo de la ciencia, de la ciencia y de la sabiduría y del sentido común, como ha dejado demostrado en los últimos días, ¿no? Pero todavía hay gente que cree que el virus pudo escapar de un laboratorio chino situado cerca de Wuhan, que el paciente cero es un virólogo infectado. Lo hablábamos antes con Juanjo, las verdades alternativas, que es un término imposible porque las verdades son las que son, no hay ninguna alternativa. Bueno, es que lo que pasa en esta teoría conspirativa es que no es imposible, a diferencia de otros. Tú cuando hablas con alguien que te dice que la Tierra es plana, dices, bueno, aquí hay un montón de evidencias para negar que la Tierra sea plana. A mí recuerdo la primera vez que me enviaron un vídeo de WhatsApp que había como un presentador con un parche en el ojo hablando de que quizás el virus podría haberse escapado de un laboratorio, y dices, a ver, no es algo imposible. Ha habido 2, 3 veces, algunas ocasiones, hay virus que se han escapado del laboratorio. Entonces, a priori no lo ves que lo más probable es que no lo crees por varios motivos, pero no lo puedes negar rotundamente. Luego es cuando aparecen los científicos y dicen, oye, que desde finales de enero tenemos secuenciada la secuencia genética de este nuevo coronavirus, tenemos secuenciada la secuencia genética del virus que estaban investigando en murciélagos y no coinciden,
o sea, todas las mutaciones, diferencias que hay no pueden haberse acumulado en solo un periodo de tiempo tan corto. Entonces hay un montón de evidencias empíricas que niegan que esta sea una realidad. Pero a priori yo reconozco que cuando me enviaron el vídeo, yo categóricamente no puedo negar que esto fuera posible. Claro, es una teoría, digamos, que se mueve en el ámbito de la posibilidad. No es una Bueno, teoría. Claro. Y también es un clásico, ¿no? Porque ya desde el SIDA siempre ha habido, incluso antes de las redes sociales, siempre hubo la teoría de la conspiración de que el SIDA era una construcción de un laboratorio norteamericano para perjudicar a los países africanos. O sea que es un clásico, ¿no? A mí lo que me heló la sangre, porque tal y como decía Pera, un terraplanista, ya sabes que hay chalas por todo el mundo. Pero cuando ya me pasaron una intervención de radio, de una radio menor francesa, de Luc Montagnier, el premio Nobel, precisamente por la caracterización del virus del SIDA, donde sostenía él mismo que este virus llevaba secuencias del SIDA y que estaban intentando hacer una vacuna contra el SIDA cuando se escapó del laboratorio. Ahí sí que me quedé helado. Luego me explicaron que parece ser que Montagnier no está es un hombre un poco ya mayor y no está en su mejor forma intelectual, pero de entrada, claro, me figuro que de haber sido eso cierto, no hubiera sido una radio menor francesa, habría sido la portada de Le Monde y a la media hora de toda la prensa mundial, ¿no? Pero ahí sí que se me heló la sangre a mí. Claro. Oye, hablando de verdades, es que no me resisto a decir verdades alternativas. Lo que decíamos de Trump, claro, nosotros como personas de la calle, rápidamente pues nos llevamos las manos a la cabeza. Vosotros como científicos, pues pondríais las caras que ponía la asesora científica de Trump cuando le escuchaba pronunciar esas palabras en las que decía que, bueno, sacar enfermos al sol o inyecciones de desinfectante, pues a lo mejor ayudan a luchar contra el coronavirus, ¿no? Mira este titular: más de 100 casos de intoxicación por desinfectante en Estados Unidos horas después de las palabras de Trump. ¡Ostras! ¡Qué desastre! Yo te reconozco que no lo vi en los medios, lo vi en Twitter así como de repente por alguien que retuiteó a alguien de Estados Unidos, no sé qué. No, después apareció en todas portadas y todo el mundo habló, pero yo cuando lo vi inmediatamente en Twitter digo, ¿what? O sea, ¿qué está diciendo este señor? ¿Cómo se...? La arrogancia, tienes que estar muy endiosado para estar allí en una rueda de prensa y de repente pensar que se te ha ocurrido algo maravilloso que los científicos y los médicos no habían pensado. Se les había pasado, esta sí. gente menor. Y de repente lo sueltas allí como, oye, ¿y si inyectamos desinfectante directamente en los pulmones? Pero, ¿cómo? No solo pensarlo, sino decirlo es bueno, no Claro, se puede definir eso. Hay que tener en cuenta que todos los votantes y los seguidores de Trump comparten su desprecio por la verdad, ¿no? Hablan de hechos alternativos, de posverdades, y claro, pues ellos ven esa rueda de prensa y no hacen caso a la asesora científica que estaba a punto de desmayarse o echarse a llorar allí, ¿no? Sino hacen caso a su presidente, que es el que dice la posverdad, mejor. Oye, tú en una de tus crónicas, Javier, en El País, decías que lo que la ciencia está haciendo con este virus es intentar arreglar un avión en pleno vuelo. Es algo complicadísimo. Los hospitales de medio mundo... Sí, dime. La metáfora no era mía, era del director de Science, Horst es verdad, tú lo citabas. Los hospitales de medio mundo atienden a los infectados al mismo tiempo que estudian la enfermedad, pero nuestro invitado ha decidido aprovechar los descansos de las guardias en su hospital para contar en YouTube cómo está cambiando el escenario en cada semana que pasa, en cada día que pasa, ¿no? Se llama Iván Moreno, es médico internista. ¿Cómo estás, Iván? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Mira, te digo la verdad, nos ha encantado la manera que tienes de explicar las cosas, primero porque claramente estás con los guantes puestos, estás trabajando y estás viendo cosas y en tus ratos libres intentas explicar lo que ves. Y hay dos ideas en alguno de tus vídeos que he visto que nos han llamado mucho la atención y que queríamos profundizar un poco contigo. Claro. La primera es cómo cada día aprendéis cosas nuevas, y la segunda, de la que luego hablamos, es algo que tú dices e insistes mucho: si vas a coger el virus, cógelo en otoño. Así que vamos con la primera. Y te voy a poner a prueba, digamos, ¿qué has aprendido hoy? Sí. ¿Hoy has aprendido algo nuevo sobre el virus? Sí, hemos aprendido cosas nuevas. Por ejemplo, ayer en la guardia aprendes la complejidad de manejar un paciente que habitualmente es sencillo de manejar, como un paciente con una insuficiencia respiratoria,
pues hay un momento en el que retienen determinada cantidad de dióxido de carbono y produce una especie de borrachera, ¿no? El paciente está muy inquieto. Pues eso es muy fácil de manejar cuando uno está en una situación normal y muy difícil de manejar en una situación de aislamiento, donde hay que pasar constantemente a ver al paciente y hay que vestirse y hay que desvestirse y el aparato funciona pero con las protecciones no. O sea que estamos aprendiendo a hacer toda esta medicina que hacíamos antes. Como decía aquella frase, qué fácil era todo antes y no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Pues estamos aprendiendo a hacer esta medicina otra vez, pero ahora con el problema del aislamiento, sabiendo que todos estos procesos generan partículas y que hay mucho riesgo de contagio. Vamos aprendiendo día a día, es verdad. Cada día. Esto que dices de la insuficiencia a la hora de expulsar el dióxido de carbono o de asimilar el oxígeno tiene mucho que ver quizá con un artículo que leíamos y que seguro que has leído en el New York Times esta semana, de este neumólogo que advertía de cómo este virus, la manera que tiene de atacar a los pulmones, no te alerta. Tú puedes seguir respirando perfectamente sin saber que estás desarrollando una neumonía. ¿Esto lo estás viendo tú? Sí, es así. Es algo muy curioso y lo comentamos entre todos los compañeros cómo desde el principio vemos pacientes que en otra situación o clásicamente habrían estado diciendo me ahogo doctor, me falta el aire y ahora no lo dicen. Tú ves la saturación de oxígeno en 80, en 60 y largos, que son unas cifras terribles. Ahí normalmente el paciente tiene mucho ahogo y sin embargo tú preguntas, ¿usted tiene ahogo? Y el paciente te dice que no. Y se bajan a la UCI y recuerdo bajar un paciente a la UCI, ir acompañándolo por el pasillo y decir, doctor, seguro que tiene que entrar en la UCI, es que yo no noto ahogo. Este es un problema y no sabemos muy bien a qué se debe. Incluso hay algunas teorías que piensan que el virus puede afectar a nivel neurológico, en el tronco del encéfalo, que es donde se regulan las funciones básicas del cuerpo, y probablemente sea una de las causas por las que el paciente tiene esa especie de anestesia al ahogo. Claro, y si ese paciente supiera que está bajando su nivel de oxígeno en la sangre, podría ir a urgencias antes de que fuera demasiado tarde. Por eso este médico del New York Times, y yo no sé si tú compartes esa recomendación, decía que la gente podría comprarse en la farmacia, que cuesta 30, 40 euros, un medidor de oxígeno, y con eso sabría en qué condiciones están sus pulmones. Es una forma de monitorizar bastante buena y bastante más fiable que la sensación o el síntoma, ¿no? Porque estos días atrás, pues una de las formas que hemos tenido para controlar a los pacientes que estaban en domicilio era preguntarle por sus síntomas, pero estamos viendo que algunos síntomas como el ahogo no es fiable. Es cierto que un oxímetro, que es el aparatito este del dedo y nos da la saturación de oxígeno, es un aparato que está bastante extendido, que se fabrica habitualmente con buena calidad, es fiable, es una técnica sencilla, no es fácil que el paciente o la persona se confundan al hacerlo en casa y probablemente, y viendo que todavía nos queda mucha epidemia por pasar y que en otoño vamos a tener posiblemente otro rebrote, pues sin prisa, sin agobiarnos, sin ir corriendo a la farmacia para no hacer cola, pero probablemente de aquí a otoño no es una mala idea irnos haciendo con un oxímetro. Claro. Es una especie de termómetro para ver la saturación de oxígeno, es sencillo de usar. ¿Pero? Ahora, a ver si vamos a causar desabastecimiento de los Sí, oxímetros, que ten cuidado porque la semana pasada, hace un par de semanas, enseñábamos a la gente cómo hacer pan y se agotó la harina. Pero esto, digamos que es una cuestión. El neumólogo del New York Times, claro, decía que si la sanidad pública proporcionara a cada individuo uno de estos aparatos, que en el fondo son bastante baratos, ¿no? Pues que seguramente se podría, de alguna manera, impedir la nueva saturación de los servicios médicos. Hay que aclarar que es solamente si tienes fiebre, si no, no hace falta que estés todo el día midiéndote el oxígeno, ¿no? Sí, así es. Y yo pienso que esto, a medida que pase el tiempo, lo hilvanaremos dentro de una estrategia global. Por ejemplo, más adelante, cuando un paciente tenga síntomas, pues se le hará el test o no se le hará el test, pero se le dirá, haga usted un aislamiento, vigile sus respiraciones por minuto, que es un marcador también muy bueno. Tener menos de 20 respiraciones por minuto es muy tranquilizador. Llévese usted este aparatito y se va midiendo el oxígeno y así cuando el médico le llame para ver cómo está yendo todo, pues usted le dice la saturación, le dice las respiraciones, le dice la temperatura y el médico nos puede teledirigir bastante bien con estos tres parámetros. O sea que no hay que ir corriendo por los oxímetros. Pienso que es un elemento que probablemente incorporemos en la estrategia estos próximos meses para hacer un buen seguimiento de esos pacientes que están en casa. Espera. Tengo ¿puedo hacer una? Es que ayer estuve viendo tus vídeos, Iván, y hay algo que me abrió un poquito una luz, ¿eh? O sea, hablas de un caso de un señor de 80, 88 años que dices, ahora le estamos tratando de una manera diferente a la que le habríamos tratado 2 semanas antes, porque conocemos muchas más cosas de la enfermedad y porque tenemos, digamos, unas herramientas terapéuticas nuevas. Es decir, también en referente a la enfermedad, pensabais que era algo mucho más de pulmones, ahora estáis viendo que los procesos de inflamación son mucho más graves después, estáis utilizando todos estos antiinflamatorios, corticoides,
uso de estas sustancias. A mí, desde la perspectiva científica, nosotros no estamos transmitiendo este avance en el sentido que nosotros hablamos mucho de reposición de fármacos, mucho de ensayos clínicos, como si no hubiera nuevos elementos para incorporar a la terapia. Pero escuchándote era como, bueno, los científicos van haciendo sus experimentos, pero nosotros en el día a día vamos viendo estos síntomas. No sé si es que vais como probando diferentes cosas, reaccionando, comunicándoos entre vosotros y sí avanzando de manera terapéutica y mucho, hasta el punto que tú cuando planteabas lo que decía Javier antes, es decir, cógela, o sea, si tenéis que coger la enfermedad, cógela en octubre y no ahora, es porque en octubre dices, aunque no avance la ciencia, nosotros sí que habremos aprendido mucho mejor cómo tratar esta enfermedad. Me pareció muy revelador en realidad. Sí, la idea que comentas es la vivencia que nosotros tenemos. Como bien decíais antes, da la sensación a veces a los médicos de que estamos reparando un avión sobre la marcha. Entonces, hay dos tipos de investigación con respecto a los tratamientos, y vosotros la conocéis bien. Una es la ciencia básica, que lo que intenta es establecer evidencia sólida de cómo funciona el virus y de nuevos fármacos y nuevas alternativas en el tratamiento. Y otra es esta evidencia, que también es una forma de hacer ciencia, que es todos estos fármacos que hemos intentado reformular, porque por su funcionamiento son fármacos que ya tenemos desde hace muchos años, como en su momento se planteó el Dolquine, los corticoides, baricitinib, tocilizumab, son fármacos que ya conocemos de años, de otras indicaciones, con lo cual tenemos claro cómo usarlos, que son seguros razonablemente, y es muy importante que es una herramienta que sabemos manejar en el cuerpo humano y que vemos que tienen un posible papel en esta infección, en esta respuesta hiperinflamatoria. Entonces, lo que estamos haciendo los médicos no es ir, como yo le digo a mis pacientes, no estamos probando cosas al tuntún. Estamos probando fármacos que sabemos manejar y que tenemos una base de evidencia científica que nos hace pensar que van a ser útiles en esta indicación. Y efectivamente, en 2 semanas hemos aprendido que el virus produce más inflamación y más trombos, y hemos añadido estos tratamientos y estamos viendo que los pacientes bajan menos a la UCI. Y últimamente incluso ya estamos empezando a ver perfiles de paciente. Vemos que son diferentes. Este señor va a ser más de este fármaco, este señor va a ser más de este otro, y empieza a haber datos incipientes en algunos hospitales importantes. Hace poco veíamos un seminario del Hospital Clínic de Barcelona, donde la diferencia entre poner ese tratamiento ya personalizando, o sea, el nivel de avance en 3 semanas es importante, ya personalizando el tratamiento, la diferencia es muy importante con el paciente que le dábamos tratamiento de forma general. O sea que vamos avanzando semana a semana. Yo por eso a todos mis familiares les digo de verdad que vamos avanzando, el tratamiento va a llegar antes que la vacuna, pero mientras que el tratamiento nos ayuda, lo que va a llegar antes es que os quedéis en casa e intentéis no cogerlo, ¿no? Claro, por eso dices tú, esperar a otoño, si es que lo vais a coger, ¿no? Hacer lo posible por esperar a otoño. Oye, Iván, y también supongo que, claro, conocemos muy poco de este virus en concreto, sí, por la precipitación del asunto, pero sus efectos sobre el sistema respiratorio son, al fin y al cabo, inflamaciones y otro tipo de fenómenos con los que estáis muy habituados los médicos ya, ¿no? Y con los que podéis aplicar toda la batería de tratamiento que conocéis contra estas sintomatologías tan generales. Sí, vamos a ver, cuando uno va desmontando un poquito la enfermedad, pues al final vamos a los mecanismos básicos. Es cierto que el virus produce un insulto, produce una irritación en el tejido pulmonar, y ante esta irritación se produce una respuesta de las defensas. No todo el mundo hace estos cuadros superinflamatorios, y hay que monitorizar muy bien a los pacientes porque, claro, no es una buena idea a todo el mundo que tenga una infección darle un tratamiento para quitarle las defensas, y todavía no sabemos esto qué efectos tiene a largo plazo. Pero sí que es verdad que a medida que vamos conociendo, pues trozos de esta enfermedad se parecen al síndrome del sistema respiratorio agudo, que es una enfermedad que ya conocíamos de antes. Algunos trozos se parecen, esos microtrombos que veíamos se parecen a algunas enfermedades autoinmunes. La sensación que tenemos los médicos es que este virus produce una respuesta inflamatoria tan importante que en algunos pacientes se desarrolla una especie de enfermedad autoinmune, como si nuestras propias defensas nos hicieran daño en ese exceso de respuesta. Y efectivamente vamos trayendo esos mecanismos, esos conocimientos que teníamos de otras enfermedades a esta enfermedad.
Por cierto, un paréntesis, porque sabéis que el presidente del gobierno estaba reunido con los presidentes de las comunidades autónomas. Se ha filtrado los últimos datos sobre víctimas del coronavirus de ayer. Debían de presentarse dentro de un rato, pero lógicamente los han filtrado antes, me imagino, de que los propios presidentes de las comunidades lo filtren. En las últimas 24 horas ha habido 288 fallecimientos por el coronavirus, lo cual significa, dentro de la gravedad y de la tragedia que es que hayan fallecido 288 personas, es la primera vez que la cifra baja de los 300. No sé si... no, iba a decir... Sí, está nuestra compañera Inma Carretero por ahí. ¿Estás por ahí, Inma? Hola, sí, Javier, buenos días. Yo creo que merecen explicación estos datos, ¿no? Porque es un buen dato. Sí, ha dicho el presidente que en esa videoconferencia con los presidentes autonómicos que se está doblegando la curva, que es una cifra que invita a la esperanza. Son 288 fallecidos en las últimas 24 horas. Es el dato menor que se ha registrado hasta ahora. También hay que tener en cuenta el efecto fin de semana, que siempre supone que la cifra es inferior, que suele haber un repunte después el lunes y el martes, pero el presidente ha dado esa cifra antes de explicar a los presidentes autonómicos lo que ya avanzó ayer en rueda de prensa, que es la intención del gobierno empezar ya a trabajar en el plan de desescalada, y que quiere coordinar con las comunidades autónomas, aunque bajo la dirección del gobierno, basándose efectivamente en esta cifra que empieza a invitar, ha dicho, a la esperanza. Gracias, Inma. Hasta luego. Hasta luego. Hay que decir que hay una rueda de prensa dentro de poco de Fernando Simón. En la rueda de prensa no solamente van a confirmar estas cifras, sino que parece que también avanzarán lo que estará sobre la mesa del Consejo de Ministros, que es pues el listado y un poco el protocolo de implantación de medidas para ese desescalamiento. Si realmente Fernando Simón va a explicar lo que vamos a poder hacer y no hacer a partir del día 2, obviamente conectaremos con esa rueda de prensa y lo escucharemos en directo. Iván, tú hablabas antes, has mencionado la palabra perfil, pero te referías un poco al perfil médico de la gente que entra. Sí. ¿Ha cambiado también estas semanas el perfil de edad de los ingresados? Sí, ha cambiado. Hay que tener en cuenta que en los hospitales, en los días de más fragor de la batalla, por decirlo de alguna forma, los pacientes que teníamos eran pues pacientes más jóvenes que estaban con cuadros muy agudos y que nos asustaban mucho, muy problemáticos. A medida que la cosa está relajando, pues podemos usar estos recursos, las camas de hospitalización y los tratamientos para gente pues a lo mejor más mayor, gente que a veces estaba en casa, que ya tiene, aparte del coronavirus, tiene alguna otra enfermedad, que estaba aguantándose en casa, no había consultado. Y también tenemos cuadros más leves ingresados, porque como sabemos que el tratamiento lo vamos a poner mejor dentro del hospital, pues a lo mejor una neumonía leve antes se iba a casa y ahora pues la ingresamos. O sea que estamos viendo ya una fase más subaguda de la infección. Se van notando lo mismo, estas mismas estadísticas que se ven en los datos, pues nosotros en el hospital vemos que efectivamente han bajado el número de ingresados y los pacientes que están ingresando ahora pues ya son casos más leves o gente mayor que hemos retrasado un poquito el tratamiento. ¿Y percibís si podrían haber diferentes cepas de coronavirus? Es algo que se está hablando, que el virus va mutando y que podría quizás haber algunas variantes del virus más patógenas que otras repartidas. Es especulativo, los genetistas lo único que demuestran es que sí que el virus va cambiando. Vosotros en la práctica clínica, aparte de la variabilidad individual, aparte de decir, mira, esta persona es mayor o esta persona tiene una enfermedad, a este le afecta más por esto o por lo otro, ¿puede ser que haya virus un poco más agresivos? Hay un porcentaje de variabilidad que nosotros no nos explicamos. Hay algunos pacientes que claramente tú lo ves. Estamos viendo que los pacientes cardiópatas con sobrepeso, el síndrome metabólico, obesidad, pues tienen más riesgo y entonces tú ya lo vas viendo venir. Este señor tiene más riesgo. Hay otra gente que tiene las defensas bajas, pero hay un porcentaje de variabilidad entre personas que no entendemos y ahí entrarán probablemente criterios genéticos, entrarán algunos factores que todavía no conocemos y es posible que haya diferentes cepas con diferente virulencia. Esta semana había un artículo donde publicaban ya dentro de Wuhan, o sea, sin ir a las diferentes cepas que se han repartido por los diferentes países, dentro de la crisis de Wuhan, veían que las diferentes cepas que había allí, que hasta ahora los médicos las considerábamos mutaciones menores, que no cambiaban mucho el virus ni su patogenicidad. Bueno, pues ya dentro de esas mismas poblaciones de Wuhan, veían que los cultivos con el virus eran diferentes en la agresividad contra las células donde se cultivaban. Y en los pacientes en los que el virus en la plaqueta donde se cultiva es más agresivo contra las células,
correspondían con pacientes que habían estado más graves y mucho más tiempo eliminando virus. O sea que hay una base para pensar que esas diferentes cepas, incluso ya dentro de un mismo país, no hablamos de país en país, pudieran explicar esa diferencia entre unas cepas más graves y otras, unos casos más graves y otros. Javier. Iván, te iba a preguntar por si vamos sabiendo algo de las secuelas, porque hay muchas observaciones anecdóticas de vosotros, los médicos, ¿no?, de que puede haber secuelas de distinto tipo, incluidas psicológicas. Quizá a causa de los tratamientos de sedación que requiere un proceso de intubación. Sí, a causa, hay una cosa que hay que tener clara. Dentro de cualquiera de estos casos produce un daño pulmonar, que esto a largo plazo habitualmente se suele acompañar de una cicatrización, de un cierto grado de fibrosis, que claramente es peor cuanto más grave ha sido el cuadro. Pues estos pulmones que a veces vemos en las imágenes de internet, en las radiografías, que se ve todo el pulmón blanco, eso luego detrás de sí deja unas secuelas de fibrosis, de cierta hipertensión en el pulmón, esos coagulitos que decían, pues probablemente haya que ver que no nos dejen una hipertensión pulmonar. Y cuando tenemos a un paciente de los que ha pasado por UCI, como todo paciente que pasa por UCI, el cuerpo hace lo que puede por sobrevivir y echa mano de lo que puede. Y solemos ver unas miopatías, una degeneración muscular muy importante. Gente de 50 años que sale y hay que volver a enseñarles a andar, porque han perdido toda la masa muscular. Entonces, las tres secuelas fundamentales: vamos a tener fibrosis pulmonares en gente con cuadros graves. Los pacientes que han pasado por UCI salen con muchísima debilidad muscular y algunos pacientes están teniendo que ir a casa con oxígeno. La sensación clínica que nos da es que será de forma temporal, pero todavía no tenemos suficientes datos. Iván Moreno, médico internista. Oye, eres un comunicador nato. No te importará que te llamemos dentro de un par de semanas para hacerte la misma pregunta. ¿Qué has aprendido en las últimas 2 semanas? Fenomenal, muchísimas gracias. La verdad es que hago lo que puedo, no sabía yo de esa habilidad de comunicación, pero como la gente me lo pide, pues yo os ayudo en lo que pueda. Venga, un abrazo, Iván, suerte con todo, porque es suerte para todos. Hasta luego. Y a Javier San Pedro Pera Estupiñá, os despido, compañeros, hasta el domingo que viene. Hasta el domingo que viene. Vale, adiós. Hasta el domingo. I was looking